Estamos de regreso y hasta Ian Ramos Fergus. ¿Cómo está Ian? Gracias a Dios, muy bien. Feliz día, mi querido Félix Antonio, mi querida Diana Cecilia. Siempre un placer tenerte con nosotros, mi querida Diana. Buen día a nuestro querido y feliz televidente, radio escucha, a las personas que nos sintonizan a través de las plataformas digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite culminar esta semana con análisis, pasión y objetividad. ¿Usted cómo veo la semana noticiosa? Desde la asamblea, la conferencia ayer del Ejecutivo, el llamado a huelga. El país está revuelto. El país está revuelto y estamos en un momento intermedio, diría yo, sufriendo algunas polarizaciones. Y cuando me refiero a un punto intermedio es que recién superada la discusión en cuanto y tanto a la reforma de la Caja del Seguro Social, hay un tema que ya vamos a tener que afrontar. El señor presidente de la República lo ha señalado, y es lo concerniente a qué va a ocurrir, cuál va a ser la suerte, el destino que vamos a tener con ese espacio, con esa zona, con ese sector titulado mina, donde sin duda alguna a cielo abierto se está dando una explotación de los recursos naturales de nuestro país, producto de un mal manejo del gobierno pasado con el bendito contrato ley minero, inexistente ya esa ley 406, si la memoria no me es infiel. Sabemos todo lo que ocurrió a finales del 2023 y bueno, hay un nuevo llamamiento que tenemos que hacer, hay un nuevo sector, hay un nuevo camino por el cual nosotros debemos recorrer y esperemos que tengamos la madurez como país y como nación para poder discutir, para poder debatir con toda la entereza los designios y el futuro de la nación. Acompañado con esto, en esta semana, mi querido Félix Antonio, un segundo fracaso que se da en esa comisión de gobierno donde se intenta, por vez segunda, un intento de presentación de ley de amnistía, que tú recordarás muy bien, cuando en primer lugar el diputado Jairo Salazar, de mi tierra, allá de Colón, presentó, y usted señalaba que ese proyecto había nacido muerto, que ese proyecto ni siquiera servía como un papel higiénico porque no tenía función, no tenía cabida, no tenía vida jurídica, y en efecto el tiempo nos dio la razón. Ahora por vez segunda, solo que con la presentación del diputado Camacho y otros diputados, creo que Brea y uno más, si la memoria no me es... Manuel Chende, vamos. Manuel que se abstuvo. Se da en efecto un segundo elemento de revés, porque no podemos andar, mi filosofía es la siguiente, no podemos andar creando leyes con nombre y apellido. Aquí no se puede crear una ley, un elemento para Diana Cecilia, y nosotros debemos estar pensando en el país. Estos elementos de impunidad no son elementos que nosotros requerimos y necesitamos, y tenemos que pelear por la justicia, pero en todos los sentidos con nombre y apellido. Y hay que mencionar los nombres y apellidos. Claro. A favor del prohijamiento, que fue rechazado este prohijamiento ayer en la Comisión de Gobierno, votaron Francisco Brea, escuchen bien, Francisco Brea, diputado panameñista. Otro voto a favor, Luis Eduardo Camacho, diputado de Realizando Metas. Y Luis Charris, diputado suplente de Realizando Metas. Luis Charris es el suplente de Ariel Vallarino. En contra, Roberto Zúñiga de Vamos, José Pérez Barboni del movimiento Otro Camino y Marta Sandoya del PRD, suplente de Cristiano Adames. Y el que se abstuvo, Manuel Chen de la coalición Vamos, que firmó hasta un documento en contra de la amnistía y se abstuvo, no votó en contra. Esa votación deja de manifiesto el enredo en el que se encuentra el país. Uno pensaría, antes de iniciar esa sesión, quiénes son las personas que van a votar en contra. Es más, si mi memoria no me es infiel, con el primer proyecto, ese diputado votó en contra del prohijamiento. Recuerdo que él se levantó, dio unas palabras, señaló que no era pertinente, no era conveniente, etcétera, dio su justificación, vota en contra, pasa una semana, cambia ese voto. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? No lo comprendemos, no lo conocemos, pero lo que está ocurriendo en la Asamblea no es más que una radiografía, no es más que una fotografía, no es más que un copia y pega de la realidad jurídica que tenemos. Y lo triste, mi querida Diana Cecilia, ¿cuál es? Que si los políticos, nuestros gobernantes, no están en sintonía con la realidad del país, ¿a dónde vamos a parar? Pues en manos de ellos está el rumbo, está los designios y el destino de la administración de la cosa pública
y de llevarla a cabo de la mejor forma. Y si nuestros políticos no están pensando en imponer, en crear, en presentar leyes claras y correctas, ¿a dónde vamos a parar? Y claro, cuando ahora tienes a un contralor, gracias a Dios tenemos contralor ahora, porque el periodo pasado no teníamos contralor, esa silla estaba vacía. Ahora que tienes a un contralor que intenta medianamente hacer su trabajo, hay unos grupos que le caen, se lo quieren comer vivo. O sea, hay quienes están como políticos, no trabajan. Hay quienes están como gobernantes, buscan un manto de impunidad con ley de amnistía. Tienes a un contralor que intenta fiscalizar, le cae todo el mundo. ¿Qué ejemplo de país nosotros queremos? Un proyecto de amnistía que ha sido ampliamente rechazado y con bases suficientes Total. y legales Total. de cómo se deben hacer las cosas en Total. ese tema. Es una tosudez ya. Total. Y no te extraña, mi querida Diana Cecilia, que intenten otro mecanismo, busquen otra manera para seguir con esta impertinencia. Esto raya con la Constitución, Diana. Y a mí me preocupa que tengamos en la Asamblea diputados pretendiendo buscar, crear normas, leyes, etcétera, para beneficiar a una persona lejos de las necesidades que tiene el país. Hay mucha necesidad ahí afuera. Yo espero que así mismo como se tiene la necedad con esta bendita amnistía, que adelanto, no va para ningún lado, en la forma y en el mecanismo que se está tratando de llevar a cabo, así mismo los diputados tengan la necedad, tengan el haber intelectual para discutir, para hablar en cuanto a los temas y los designios que vienen, aunque ya sabemos que el presidente indicó el tema de la minería no va a pasar por la Asamblea, pero bueno, esperemos. Eso es bueno, eso es malo. Yo necesito saber qué va a hacer el presidente, qué tiene debajo de la manga. Claramente él tiene que estar con sus negociaciones. Fue un primer paso positivo que él haya dicho, hasta en tanto los arbitrajes no sean suspendidos, Panamá no va a negociar. Se cerró. El presidente ha señalado, la mina es panameña y ese es el tenor en el cual se va a discutir. Pero me preocupa ese ya señalamiento, esto no va a pasar por la Asamblea, el ya quizá tener un elemento, un camino que ponga en contra al presidente, al gobierno, de la ciudadanía. Cuidado con lo que ocurrió a finales del 2023 sí, y con darle un mal manejo al tema de la minería. Lo único que debe tener el presidente con este tema es una cuestión: comunicación efectiva y asertiva. ¿Para quién? No para los diputados, sino para el pueblo panameño que tiene este tema latente y presente, y pues claramente nosotros no queremos que se detenga, que se frene la operatividad económica. El presidente nos prometió Chenchen, el Chenchen todavía no ha llegado, no creo que llegue por ahora porque hay que acomodar muchísimas cosas para que tengamos un intento de cercanía al Chenchen, pero bueno, esperemos que la decisión que se vaya a tomar sea la mejor para el país. Y tú hablabas de madurez. ¿Son otros los escenarios que tenemos ahora al retomar este tema? Yo no creo. ¿Madurez de todos? ¿Madurez? Yo creo que lo que ocurrió en el 2023, que fue un escándalo, en cuanto al tema de la minería claramente me refiero, fue lo que abrió la puerta y el camino a que hubiese un cambio en la Asamblea Nacional de Diputados, por ejemplo. Y en este espacio de análisis, desde aquel entonces, mi querida Diana, gracias a Dios está el YouTube y todo eso queda aquí marcado, nosotros señalábamos que justamente eso iba a permitir que a la Asamblea Nacional de Diputados llegaran unos 20, 25 diputados independientes y que eso a priori permitiría una especie de disenso, una especie de debate, una especie de intercambio real. Pero aquí lo que vemos es que hubo quizá un cambio en nombres, hubo quizá un cambio en actores, pero la película sigue siendo la misma. Máxime, cuando viste ayer una abstención de un independiente en un tema de ley de amnistía, lo que te muestra lo enredado que está el país. Algunas personas, algunos gobernantes tristemente no saben siquiera dónde están parados, no tienen idea de lo que están haciendo y lo que están dejando de hacer, pero nosotros requerimos mucha entereza, necesitamos mucho conocimiento, mucha capacidad. Nosotros acabamos de pasar una Semana Mayor, la cual nos invitaba a una reflexión. Ahora que fallece el máximo representante de la iglesia, de aquellos que somos católicos, ver cómo todo el mundo está en ese llamado del legado que ha dejado el Papa Francisco, el camino de un hombre que fue un gran líder. Si escuchamos la palabra que todo el mundo repite es liderazgo, liderazgo, un hombre visionario, es lo que requerimos de nuestras autoridades. Un liderazgo que esté encaminado y encarrilado ¿a qué? Al bien común. Tanto se habla de esa casa común, que es de todos. Tanto se habla de ese bien común que debemos mantener. ¿Cómo empieza ese bien común? Dejando de lado la corrupción, dejando de lado el clientelismo,
dejando de lado el que para mí, poniéndome a trabajar, dejando que la Contraloría fiscalice, haciendo que la justicia pueda, sin duda alguna, caminar y seguir su camino, pero no con unos magistrados imponiéndose y subiéndose el salario, no con gente en la asamblea haciendo chanchullo, no creando sin duda alguna planillas cashback, donde pongo el nombre de Félix Antonio con $5,000, Félix se queda con 500 y yo cobro 4.500. Esto es lo que está pasando en este país. Esto es lo que ocurría. Llamemos las cosas por nombre y apellido, no poniendo nombre de personas muertas que cobraban por muchos años y ese dinero no sabemos dónde paró. Entonces esta es la realidad que tenemos y hay que ponerle el cascabel al gato, porque en la medida en la que nos pidan a los panameños tienen que hacer sacrificios. Venga, el sacrificio no solamente es de nosotros, es parte y parte, y ese sacrificio pues claramente inicia con la entrega total que pueda hacer, entrega total como diría el maestro Javier Solís, que pueda hacer el gobierno y pues claramente que se vea reflejado en los cimientos de la ciudadanía que exige justicia, que exige pues clamor, porque los designios están comprometidos de la República y espero todos tengamos la suficiente madurez para que el liderazgo pueda verse reflejado en una buena nación que todos queremos. El próximo miércoles 30 de abril, la Asamblea Nacional cierra su segunda legislatura del primer periodo de sesiones ordinarias. Entra en un receso afortunado de 2 meses. Aunque las comisiones son permanentes. Y cobrando. Las ¿no? comisiones son permanentes del órgano legislativo. Claro, van a seguir cobrando. Los diputados. Los que sí deben ir a trabajar durante estos tiempos son las personas que todos los días van a trabajar en la Asamblea Nacional y que trabajan en el equipo técnico y en todas las comisiones del órgano legislativo. ¿Usted cómo califica esta legislatura? Fracaso. ¿Por qué un fracaso? No hubo ningún avance, no hubo ninguna ganancia para el país. Siempre que califico, y me hacen la pregunta, Félix, que me encanta, en cuanto a qué calificación merece un periodo legislativo, lo hago en base a qué impacto tuvo el país, qué ganancia tuvo el país producto de este periodo. No tuvimos ninguna ganancia. Y si podemos aplaudir a priori quizá el tema de la ley de la Caja del Seguro Social, recordemos que esto no era para esta legislatura, era tarea pendiente del pasado. Recordemos las sesiones extraordinarias que se abolieron, que se dejaron de lado. Entonces no hubo una ganancia del país, no hubo un bien común, no hubo una necesidad materializada que claramente se pudo ver reflejada en los cimientos de la Asamblea, y lo que vimos fueron papagayos intentando crear una ley de amnistía, procurando un manto de impunidad, buscando algunos elementos, pero los proyectos de ley que benefician al país siguen estando en gaveta, siguen estando con polvo, siguen estando encarcelados. ¿Por qué? Porque no hay una disposición y una voluntad de hacer las cosas de manera distinta. Se han presentado varios proyectos, Claro, sobre todo los diputados de Vamos. Se han presentado. No se han llevado hacia adelante, ahí donde está el punto. Y eso en ocasiones, ¿quiénes pueden tener la culpa? Quizás los presidentes de las comisiones, quizás lo que ocurre dentro de las comisiones. Se estuvo hablando de la ley orgánica, ¿qué pasó con la ley del reglamento interno? Cogiendo Sigue polvo. estando en gaveta. Entonces, para mí un fracaso, pero bueno, tienen una oportunidad en 2 meses a ver qué tal hacen las cosas. Gracias, Ian, por el análisis. De pasiones vivimos los seres humanos, gracias a ustedes. Y así finalizamos esta semana en Radiografía. Que tengan ustedes un fin de semana. Nos vemos el lunes. Y gracias, Diana, por también acompañarme. A la Hugo está orden, en el gracias a Vaticano. ustedes. Feliz fin.